Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alfaro y este va a ser el primer podcast acerca de medicina. Vamos a hablar sobre obstetricia, que va a ser el tema de control prenatal. Va a ser una serie de videos, vamos a tomarlo como por temporadas. Vamos a hablar de gine, de obste, de pedia. Este va a ser muy interesante, va a estar en un formato pues muy ameno. Y si lo estás viendo en YouTube, voy a dejar los links para cuando esté subido en cualquier plataforma de audio que escuches. Bueno, el control prenatal. El objetivo del control prenatal es prevenir, diagnosticar y tratar al paciente de alto riesgo para reducir la mortalidad materna y perinatal. Este es un tema médico-legal y pues creo que es una muy buena introducción para comenzar a hablar sobre obstetricia. Un punto muy importante del cual debemos hablar es de la historia clínica. La historia clínica, pues en obstetricia va a tener los mismos datos o los mismos apartados que lleva una historia clínica normal, sin embargo va a tener ciertas variaciones o más bien vamos a hacer énfasis en puntos muy importantes. Vamos a tener ficha de identificación, el motivo de consulta, el principio de evolución del padecimiento, antecedentes familiares, aquí vamos a hacer hincapié en los ginecológicos, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos y antecedentes ginecobstétricos. Vamos a abordar sobre las gestas, sobre problemas relacionados al aparato genitourinario femenino, vamos a preguntar sobre los ciclos menstruales y todos esos aspectos orientados hacia la ginecobstetricia. Se tiene que realizar una exploración física especializada en la cual en el momento de la consulta de obstetricia vamos a valorar pues la inspección y la palpación dentro de la exploración física, ¿no? En la inspección vamos a evaluar la forma, el volumen, la simetría, el estado de la superficie y los movimientos fetales a simple vista. Sin embargo, cuando ya realizamos la exploración física, a la palpación del abdomen también vamos a determinar la forma y el volumen del útero. Se va a medir el fondo uterino y vamos a sentir y a darle especial importancia a las características de las contracciones uterinas y determinar la edad gestacional por medio de la palpación. Hay varias formas para calcular la edad gestacional. Por medio de la exploración hay una forma en la cual nos podemos basar o calcular la edad gestacional basándonos en la medición del fondo uterino, en el cual si el fondo uterino está en la sínfisis del pubis, nos habla que son aproximadamente 8 semanas de gestación. Si está como entre la sínfisis del pubis y el ombligo, pueden ser alrededor de 15 semanas. Si está en el ombligo, ya nos habla de 20 semanas de gestación. Y si es en la parte superior del abdomen, hasta de 36 semanas de gestación aproximadamente. En promedio, podemos tener que cada semana de gestación va aumentando 1 centímetro aproximadamente. Y otra maniobra muy importante en caso del control prenatal van a ser las maniobras de Leopold. Estas se van a aplicar durante todo el, durante todo el embarazo. Las maniobras de Leopold van a servir para conocer la situación, la presentación, la posición y el encajamiento. Son 4 maniobras. En otro punto importante va a ser hablar sobre la auscultación del foco fetal. Después del primer trimestre del embarazo, cuando el fondo uterino ya ha rebasado la sínfisis del pubis, se puede escuchar el corazón en el cuadrante inferior derecho si es que viene en la posición más común, y si no, pues es en el izquierdo. La posición más común va a ser dorso lateral izquierdo. Muy bien. Si vamos a hablar sobre, sobre el control prenatal, también es importante
hablar sobre el diagnóstico del embarazo para poder llevar el control prenatal. Entonces, el diagnóstico clínico del embarazo tiene que sospecharse en toda mujer en edad reproductiva y con un retraso menstrual, si sus ciclos son regulares. Esta sospecha tiene que ser directa, o sea, si la paciente llega y menciona que no tiene riesgo de embarazo ni nada, pero es una paciente en edad reproductiva, se tiene que realizar prueba de embarazo porque siempre es una posibilidad. Hay pacientes que les da pena, que tratan de negar todo eso, entonces es mejor realizar también una prueba de embarazo, sospechar en un posible embarazo. La fecha de última menstruación se va a utilizar también para determinar la edad gestacional. Sin embargo, no es tan fiable también porque hay muchos pacientes que realmente no la conocen. Pero pues es importante hablar de esto. Una regla muy conocida es la regla de Nigel, que esta se basa en la fecha de última menstruación. La regla de Nigel nos va a orientar, nos va a dar un aproximado del día de parto. Entonces esta regla se obtiene tomando como principal valor la fecha de última menstruación. Vamos a sumar 7 días, restar 3 meses y sumar un año. Y el resultado va a ser la fecha probable de parto. El embarazo tiene ciertos signos y síntomas, que los principales signos van a ser pues la amenorrea, vómitos, cambios en las mamas, la percepción de movimientos fetales, que estos ocurren alrededor de la 16 y la semana 20, y síntomas como astenia, somnolencia, dolor tipo cólico, náuseas, que las náuseas también van a ocurrir en un periodo específico, que van a ser como la sexta, la 12ª semana de gestación, que es más común que se presenten en ese periodo. Durante el embarazo vamos a tener muchos cambios. Eso lo vamos a abordar también en otro episodio, pero algunos de los cambios los vamos a ver en el útero y se van a clasificar con ciertos signos. Por ejemplo, el signo de von Fernwald, que aparece entre la semana 4 y la 5, es un reblandecimiento irregular en el sitio de implantación. El signo de Leydig, que este es en la semana 6, es un reblandecimiento de la línea media anterior. El signo de Egar, que es entre la semana 6 y la 8, que nos habla de un cervix firme y con un útero blando, y el signo de McDonald, que aparece en la semana 7 a 8, en el cual hay una flexibilidad de la unión útero-cervical. Los cambios en el cervix que vamos a ver principalmente van a ser dos. El signo de Gödel, en el cual el cervix se vuelve cianótico y se reblandece, y el signo de Chadwick, en el cual hay una coloración también como azul o púrpura en la vagina y en el cuello uterino por congestión de los vasos pélvicos. Esos dos signos van a ser los principales en los cambios que vamos a encontrar en el cervix. Otro tema importante son las contracciones uterinas. Hay unas contracciones uterinas que son las contracciones de Alvarado. Esas son las primeras contracciones que vamos a encontrar durante todo el embarazo. Posteriormente se van a presentar las contracciones de Braxton Hicks, que estas son indoloras, son regulares, se aumentan en la noche y llegan a durar hasta 2 minutos. Podemos diferenciarlas o más bien es importante diferenciarlas de unas contracciones de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque nos podría hablar de que hay una amenaza de parto prematuro. Entonces, para diferenciarlas, las contracciones de Braxton Hicks son irregulares, duran de 30 segundos a 2 minutos, se localizan en la parte frontal del abdomen, el dolor es muy débil y desaparecen. Sin embargo, las contracciones del parto van a ser regulares,
duran de 30 a 90 segundos, se irradia el dolor hacia la espalda y alrededor del abdomen. Estas son dolorosas y cada vez se van haciendo más fuertes, no desaparecen. Entonces es muy importante tener esas características en cuenta, porque si se presentaran unas contracciones de parto en un periodo de semanas que no corresponden al indicado del trabajo de parto, pues nos está hablando de un problema. Se tienen que solicitar también estudios paraclínicos de rutina en el control prenatal. Esto vamos a abordarlo también un poquito más a fondo cuando veamos sobre la norma oficial mexicana que regula todo esto, pero pues se tienen que pedir uroanálisis porque las infecciones de vías urinarias en embarazadas es algo sumamente frecuente. También una BH para descartar que haya una posible anemia, inmunoglobulina ante D, que este también va a ser muy importante. Todo esto lo vamos a ver más a fondo en el podcast específico, en el episodio específico de estos. Y pues vamos a tener también el, el apoyo con el ultrasonido, que el ultrasonido va a ser ahora sí que el método de control más eficaz que podemos tener durante el embarazo. Con el ultrasonido mínimo debemos de pedir 3 ultrasonidos, uno por cada trimestre, como mínimo. En el primer trimestre se va a valorar la verificación de la localización del feto, la vitalidad y la edad gestacional. En el segundo trimestre se van a buscar malformaciones por medio del ultrasonido y en el tercero ya vamos a valorar el líquido amniótico y la localización de la placenta, por ejemplo. En cuanto a lo de la BH también que les comentaba, para determinar la anemia, eso también es muy importante, lo voy a decir una vez. Una hemoglobina menor de 11 en el primer trimestre nos está hablando que ya hay que pueda haber una anemia. Entonces pues es muy importante realizar estos estudios en cuanto se sospeche que está embarazada para poder prevenir y darle un mejor seguimiento a este embarazo. Vamos a encontrar molestias muy habituales en el embarazo y es importante conocer la fisiopatología de estas para explicarle a la paciente, o en caso pues de que el que lo esté escuchando pues esté embarazada, pues pueda comprender el por qué ocurre esto. Las náuseas y vómitos. Estos son frecuentes sobre todo en el primer trimestre y suelen ser más fuertes también por la mañana. Se asocian a elevados niveles de la hormona gonadotropina. El dolor lumbrosacro, que esta aparece en la mitad de las embarazadas y se puede relacionar con actividad física elevada, la constipación. Esta está muy interesante porque el incremento de esteroides al estar embarazadas hace que disminuya la motilidad intestinal por el efecto de la relajación que ejerce sobre el músculo liso intestinal y va a provocar el estreñimiento. La pirosis, que pues es porque hay un reflujo debido a la compresión del estómago por el útero y pues vence el esfínter y se regresan los jugos gástricos. Hay síntomas urinarios que también es por la compresión que hace el feto y el útero sobre la vejiga. Los calambres son más comunes en el tercer trimestre, en las piernas y en los muslos, y esto se debe a que hay una disminución de calcio sérica. También hay fatiga simplemente por la ganancia de peso. Pueden presentarse varices, que las varices van a ocurrir por la compresión que ejerce el útero al aumentar su tamaño sobre el retorno venoso que llega a las piernas, específicamente las venas pélvicas y de la vena cava inferior, y esto va a ocasionar una debilidad en la pared vascular, generando esas varices. También llegan a presentar hemorroides por este mismo motivo. Y hay casos de edema en el tercer trimestre, sobre todo por la retención de líquidos debido a actividad hormonal y aumento de la presión venosa. Pueden llegar a presentar leucorrea, que esto es normal realmente que aumente la secreción vaginal, y este aumento es por
un aumento también en la producción de estrógenos. Y es importante también hablar de las recomendaciones. Yo creo que pues ya sería el último para finalizar este primer episodio, que va a quedar muy cortito para hacer el podcast. Y bueno, las recomendaciones generales y más comunes. El reposo, tienen que mantener las piernas elevadas y mantener poca actividad física. Sí se puede realizar ejercicio, pero ejercicios más leves, ejercicios como salir a caminar. Pacientes que son deportistas pueden seguir realizando sus actividades, pero de una manera mucho más leve. En cuanto al empleo, se da una incapacidad laboral, al menos en México, o es lo estipulado o lo ideal, que es una incapacidad laboral del preparto a la semana 34 de gestación y en el puerperio que sean 42 días posterior al nacimiento. Los viajes en automóvil siempre es una pregunta muy frecuente si es bueno o no que usen el cinturón de seguridad, y la respuesta es que sí, está indicado que tienen que utilizar el cinturón de seguridad aunque estén embarazadas. En la ropa, pues usar ropa cómoda, y es importante no usar fajas o vendas compresivas a menos que pues un médico realmente se los recomiende. También una pregunta muy frecuente sobre la vida sexual. Esta se puede llevar a cabo durante la mayor parte del embarazo, pero que no se lleve a cabo si hay alguna contraindicación que se establezca a su médico, como podría ser alguna amenaza de aborto, ni tampoco en las últimas 4 semanas de gestación. En cuanto a las vacunas, se tienen que evitar las que estén fabricadas con el virus atenuado, y los signos o síntomas de alarma son sangrado, contracciones uterinas, salida de líquido transvaginal, edema y las infecciones de vías urinarias. Esto sería todo por el primer episodio. Espero que te haya servido y gracias.